really began more than 20 years ago with discussions between administrators at Columbia and administrators here. There was not really a good program that anyone could see that was going to train journalists in Spain to prepare for careers in journalism. We had, for a number of years, thought about a program like this, but we had never really executed anything like this anywhere else in the world. And today it's really the only place that we conduct this kind of a program. We have other courses, shorter courses, but we don't really conduct this kind of a program with any other university anywhere else. Este máster básicamente lo que intenta enseñar es la esencia del periodismo, concentrado en 8 meses y de la manera más práctica posible. Tenemos muy poca teoría, tenemos clases de corrección de prácticas, pero esencialmente lo que se trata es de enseñar a los alumnos a que aprendan periodismo haciéndolo, es decir, en la calle y con la práctica constante, siempre con la corrección de los profesores. Desde hace un montón de años el máster intenta, por un lado, enseñar lo básico, la esencia del periodismo, pero por otro, enseñar todas las posibilidades que hay de hacer periodismo, tanto en el formato de imagen, de texto, de audio, de televisión, evidentemente de multimedia y redes sociales y todo lo que afecta a las nuevas tecnologías, pero también en las distintas ramas del periodismo, el social, el económico, el judicial. Y ahora mismo el periodista, por suerte o por desgracia, tiene que saber hacer un poco de todo. Se puede especializar, pero de saque tiene que saber hacer un poco de todo, y esto también es lo que intentamos hacer en el máster. It's a very practical program. From the very first day of their classes, they will go out and begin reporting out of the street, interviewing, talking to sources. That's the way we always have done that preparation. It's the best way. We mix in a little bit of theory, but not very much. It's very practically oriented, using New York City as a laboratory, and I know that's how this program is also intending to operate and to train journalists. Every year we send 3 journalists who will come for 1 week each to do a workshop on different topics. In the last couple of years, what we have settled on is training in social media networks, using verification, and how to use social media networks as a reporting tool. We have done workshops on data journalism, how to find data, what to do with it, how to clean it, how to analyze it, how to use it in stories. We do that in January, and we have also done a workshop in the spring on investigative reporting. We are focusing this year on not just investigative journalism, but financial and business reporting journalism as a way to even do better in investigative journalism. So those are the 3 workshops that we do every year. Además de los talleres y de las clases, hay simulaciones de ruedas de prensa. Personajes, por ejemplo, líderes políticos o periodistas que vienen al máster a responder a las preguntas de los alumnos, y además, desde los principios del máster, visitamos el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, donde, lo mismo, el presidente del Parlamento o la alcaldesa de Barcelona, en este caso, reciben a los alumnos y responden a las preguntas que tienen que hacer con criterio periodístico para después escribir una práctica o hacer un ejercicio práctico periodístico. El Máster de Periodismo Barcelona-Nueva York, que todos los cursos impartimos conjuntamente la Universidad de Barcelona y la Columbia de Nueva York, ofrece las herramientas básicas para entender no solo qué es el periodismo, sino cómo practicar el periodismo. Es un máster eminentemente práctico. Se sale en la calle porque la noticia está en la calle. Se busca esta noticia en la calle, se convierte el aula en una redacción, en un laboratorio informativo, se adapta esa noticia que se ha encontrado en bruto en la calle para transmitirla luego, para que toda la ciudadanía no solo la entienda, sino que la haga suya. El máster está estructurado en 8 meses, más 3 meses de prácticas. Los primeros meses lo que intentamos enseñar es la esencia del periodismo, cómo se hace una noticia, cómo se hace un reportaje, además de nociones de nuevas tecnologías y de fotografía. Después de las vacaciones de Navidad, la idea es aplicar esto que han aprendido el primer trimestre más en profundidad, tanto en nuevos géneros, como el periodismo social o el periodismo deportivo, como en radio, televisión u otros formatos. Todo esto culmina con un trabajo final, que es un reportaje de gran formato,
Y después el periodo de prácticas en los medios. En los últimos años es habitual que los alumnos vayan al País, vayan a La Vanguardia, al Periódico de Cataluña, a la cadena SER, a Telecinco, a varios de los medios con los que tenemos convenio, la inmensa mayoría de veces en la sede aquí en Barcelona, pero también hemos tenido alumnos que han preferido hacer las prácticas en otros lugares. Uno de los elementos diferenciales de este máster es su cuadro docente. El máster es lo que es por sus profesores. Tenemos profesores experimentados en prácticamente todos los medios de comunicación. Tenemos profesores que han ejercido de periodistas o ejercen de periodistas en la actualidad en La Vanguardia, en El País, en la cadena SER, en prácticamente todos los medios que hay, incluso los públicos como Cataluña Radio o Radio Televisión Española. Esto lo que da es una pluralidad a la hora de enseñar a los alumnos cómo se hace periodismo. A lo largo de todos los años que el máster ha estado en funcionamiento, hemos tenido alumnos que han procedido del mundo del periodismo, pero que han buscado un reciclaje, actualizarse, ponerse al día con el máster. Esto por un lado. Pero por otro, también tenemos alumnos que proceden de prácticamente todas las titulaciones imaginables. Hemos tenido alumnos que han estudiado Derecho, que han estudiado Económicas y tenían el gusanillo del periodismo, y para ellos creemos una muy buena opción, porque en un año hacemos el aprendizaje de las principales técnicas del periodismo que luego pueden desarrollar. Con el plus tienen estos alumnos de tener una formación específica en otra cuestión. Es decir, si alguien quiere ser periodista científico, pues es ideal que primero estudie física o estudie química y después haga nuestro máster para aprender las técnicas para ser periodista especializado en esta temática. This is a marvelous city. It's a great laboratory. It has good, strong media outlets, radio, television, newspapers, magazine. There is so much news that's always happening in Spain, in Catalonia, in this part of the world. This is a world-class university. This really has become a program that has trained people who've gone off to become journalists all over the world. It's very high caliber. You train with a very passionate, very dedicated faculty, and I don't think anyone could get a better journalism education if they went anywhere else. This is really the place to be.